Los sueños como experiencias reales. A la mayoría de las personas, si les preguntamos si los sueños son reales, dirían que no, que justamente son solo sueños. Esto ocurre porque, en general, tomamos como realidad solo las experiencias que tenemos en vigilia. Pero seguramente nos habremos dado cuenta de que mientras estamos soñando, estamos experimentando el sueño, la sensación de realidad no es diferente a la sensación de realidad que tenemos en vigilia. Nos creemos totalmente el sueño y solamente en general se tiene noción de que es un sueño cuando salimos de él, cuando volvemos a vigilia, cuando nos despertamos. Entonces, desde ese punto de vista, desde la sensación de realidad que tenemos tanto en vigilia como en sueño, no hay diferencia. Por ejemplo, un miedo vivido en vigilia o en un sueño, a nivel orgánico tiene las mismas características, se secretan las mismas sustancias orgánicas, el sistema nervioso funciona igual y la musculatura funciona similar, en el sentido de que no alcanza la intensidad suficiente como para mover el cuerpo, justamente porque hay un bloqueo para que el cuerpo no se mueva y la persona pueda seguir durmiendo. Esto es lo que no ocurre en el sonambulismo, por ejemplo, donde la persona actúa con sus músculos y todo lo que está soñando. Entonces, cada experiencia que nosotros tenemos en el sueño es vivida como una experiencia real. Es almacenada también en la memoria como una experiencia real. De todas maneras, cuando nos despertamos de un mal sueño, suele darnos mucho alivio pensar que solo fue un sueño. Pero esto también sucede con situaciones de la vigilia. Cuando pasa un tiempo y ya eso queda medio en el olvido, tenemos un alivio. Y es como también si eso que nos pasó realmente hubiese sido un sueño. Entonces, la realidad del sueño y la realidad de vigilia en sí no tienen gran diferencia. Son realidades en su sensación de realidad muy parecidas. Esto tiene, por supuesto, muchísimas implicancias a nivel de nuestra vida de vigilia. Y sería bastante importante tener más información de lo que ocurre en esa realidad, es decir, fomentar la memoria onírica, la conciencia onírica. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa realidad que me influye, pero yo no estoy recordando cuando me despierto, no estoy al tanto? Y aunque estas dos realidades en cuanto a sensación de realidad tienen la misma categoría, sus reglas, las reglas de cada realidad, son muy diferentes. En la realidad onírica uno puede volar, puede ir al futuro, ir al pasado, puede hacer cantidad de cosas que en la realidad física no se puede hacer o que se hacen de otra manera. Entonces uno en la realidad física puede volar, pero en avión. En la realidad sutil o en la realidad onírica podemos volar simplemente con desearlo. Otra de las diferencias fundamentales es que la realidad onírica es simbólica, es metafórica, es alegórica, a diferencia de la realidad de vigilia, que es más concreta. La realidad sutil o onírica es arracional, mientras en la vida de vigilia nos movemos muchísimo guiados por la razón. Entonces hay unas diferencias importantes que hacen que de alguna manera la realidad onírica desde la realidad de vigilia resulte bastante incomprensible, lo cual no impide en absoluto que esta realidad onírica tenga efectos e influya decididamente en nuestra realidad de vigilia,
pero esos efectos, esas influencias no las comprendemos, entonces se nos escapan totalmente. No por no conocerlas, no por negarlas, va a dejar de influir esta realidad onírica o sutil en nuestra vida de vigilia. Es más, esta mente onírica o sutil sigue funcionando mientras estamos en vigilia, no se apaga. Al contrario de lo que sucede cuando nos vamos a dormir y soñamos, la mente de vigilia sí se apaga. Fíjense que cuando nosotros nos despertamos, estamos en vigilia, si tenemos noción de que solemos soñar, de que hay sueños, tenemos esta noción. Pero cuando estamos en los sueños, no es muy común que tengamos noción de nuestra vida de vigilia. Eso es porque la mente de vigilia se apaga. Entonces esa es otra de las diferencias también. Cuando nosotros estamos despiertos, estamos funcionando con los dos niveles de realidad, la mente de vigilia y la mente onírica. Cuando nos vamos a dormir, solamente funcionamos con uno de los niveles de realidad, de lleno en el mundo o la realidad onírica. Y eso solamente hablando de estos dos niveles de realidad, porque también habría un tercero y un cuarto. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para algún otro video.